Estamos muy acostumbrados a la idea de pensar a nuestro mundo tal cual se nos presenta, que ahí afuera hay una realidad sólida, estable y que nuestro cerebro simplemente la recibe. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si en lugar de registrar lo que pasa estuviéramos constantemente adivinándolo? En cada momento, antes que la luz llegue a nuestros ojos o antes que el sonido llegue a nuestros oídos, el cerebro ya está anticipando lo que considera que puede llegar a ocurrir. Y no solo una versión, sino múltiples. Está rellenando huecos, completando escenas, corrigiendo errores. Y recién entonces nos entrega algo que nosotros denominamos experiencia. Es importante entender que el cerebro no es una cámara, no es un espejo. Es un generador de hipótesis, un simulador. Y acá aparece la pregunta incómoda, la que nos persigue desde que entendimos que el cerebro predice más de lo que percibe. ¿Vivimos en una simulación controlada? Y no digo una creada por máquinas, sino una creada por nuestro propio sistema nervioso, por nuestras experiencias, por nuestros recuerdos y, fundamentalmente, por nuestras emociones. Hoy en este primer episodio que introduce las entrevistas a profesionales, vamos a entrar en un territorio fascinante donde percepción y predicción se mezclan y donde la realidad se vuelve un acuerdo entre lo que el mundo nos ofrece y lo que el cerebro espera. Bienvenidos y bienvenidas, esto es CRTX, Cortex Neurocast. Estás en CRTX. Estás escuchando Cortex Neurocast. Descubrí cómo funciona tu cerebro con historias, curiosidades y entrevistas a expertos. Estás en Cortex Neurocast, divulgando ciencia, sobre hombros de gigantes. Host Julio Capanera. Con este primer episodio empieza una nueva etapa dentro de Cortex Neurocast. A partir de hoy vamos a escuchar las voces de quienes vienen trabajando hace tiempo en esto que intentamos desentrañar. Cómo funciona el cerebro, cómo sentimos, cómo percibimos y cómo construimos la realidad. Y para inaugurar este ciclo me toca presentar a alguien muy especial, no solo por ser un profesional de las neurociencias, sino que es alguien ligado a mi propia historia. Fue amigo y colega de mi padre y también una de las personas que, sin proponérselo, alimentó mi curiosidad por este mundo. Me recomendó libros, me invitó a congresos, me acercó papers, me abrió muchas puertas y sobre todo compartió conmigo su tiempo y una muy buena cantidad de cafeína. De algún modo es uno de los responsables de que hoy exista Cortex Neurocast. Es un verdadero placer para mí compartir con ustedes la neurobiografía del Dr. Alfredo Hernández. Estás escuchando Cortex Neurocast. Hoy nos subimos a los hombros de Alfredo Hernández. Es médico neurocirujano consultor. Ejerce la docencia como profesor de anatomía y neurología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es el director académico de la Diplomatura Deporte y Neurociencias en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro. Fue jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Internacional General José de San Martín de La Plata. Fue educador médico de la World Rugby. Fue coordinador de neurocirugía en el Hospital Italiano de La Plata. Integra el staff neural. Es integrante de la Subcomisión de Seguridad de Juego de la URBA, Unión de Rugby de Buenos Aires. Hoy nos ayuda a comprender al cerebro predictivo. Seguinos en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio de Cortex Neurocast. Usualmente se piensa que nuestros cerebros son órganos que reaccionan a estímulos externos y que las cosas no llegan únicamente por la vía de los sentidos, pero ahora resulta que entendemos que el cerebro está haciendo predicciones de manera permanente y no dando un solo panorama, sino múltiples. ¿Y cómo es que se llegó a esta idea? El funcionamiento del cerebro hay que interpretarlo en base a la complejidad cada vez más conocida de su conformación, de su funcionamiento, de la biología molecular, y todo lo que la tecnología día a día nos fue aportando mucho más. Si bien es un modelo muy reduccionista, cuando discutimos y analizamos cómo funciona el cerebro, hay que entender también la perspectiva de dónde viene la información, cuáles son las fuentes de referencia. Entonces, una forma muy reducida es la que vos preguntás, decir, el cerebro tiene la característica de responder a un estímulo. Ese fenómeno
estímulo-respuesta es que a partir de la organización de las fibras nerviosas, de los neurotransmisores, de los sensores especializados para la recepción de distintas fuentes energéticas, el calor, el tacto, la humedad, las radiaciones magnéticas, etcétera, etcétera. Bueno, en base a la información que llega, se traduce la señal de una fuente energética en una señal nerviosa. Esa información es procesada a nivel central y se elabora una respuesta, que puede ser motora, sensorial, sensitiva. Ese mecanismo tan reducido, bueno, se usa como un modelo. Estímulo-respuesta. El eje básico en la historia del pensamiento y de la ciencia fue el acto reflejo, que por supuesto existe. Ahora, lo que hoy podemos decir con mayor contundencia es que todas lo que llamamos respuestas no son exclusivamente ante un estímulo. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo interior, tenemos una estructura altamente desarrollada donde nosotros no necesitamos de un estímulo externo para tomar algún tipo de medida. Entonces hay un concepto que no se usaba mucho, pero me parece oportuno para mencionarlo ahora, que se llaman ciclos, percepción, acción. Y ahí nos metemos, cuando hablamos de ciclo, percepción, acción, bueno, hay que definir qué es la percepción. La percepción es una habilidad mental, es una función cognitiva, que básicamente es la interpretación subjetiva, por eso cada cerebro es único, cada persona es única, es darle un significado individual a determinada información. Esa es la percepción. Ahora, la percepción tiene después componentes mucho más elaborados que pueden ser de nuestro mundo interior, no solamente percibir lo que veo, lo que estoy sintiendo con los distintos receptores, sino es la percepción también de mis propios pensamientos interiores, y eso te lleva después a una acción. Entonces, para llegar a esto, ciclo percepción-acción, aparece, ahí sí, evolutivamente hablando, el gran capítulo que es el tema que hablamos ahora, que es la predicción. La predicción es una capacidad evolutiva de nuestra corteza cerebral, no exclusivamente humana, pero tiene algunas características. Todos sabemos que en el desarrollo evolutivo, por supuesto, el aumento del volumen y el aumento de la cantidad de conexiones es lo que le ha dado mayor complejidad, lo que ha permitido la supervivencia individual y colectiva de muchas especies. Entonces, cuando nos vamos al Homo sapiens, decimos, bueno, hemos desarrollado una mayor cantidad de poblaciones neuronales, pero sobre todo una mayor conectividad, porque el volumen del cerebro es más chico que el volumen del cerebro de un elefante o de una ballena, pero las diferencias que tenemos son en la cantidad y calidad de conexiones neuronales. Y aparece la predicción, y predicción es anticipación. La anticipación es una capacidad que hemos desarrollado en base a experiencias previas. Entonces acá metemos otro concepto, que es la neuroplasticidad, la construcción de nuestro tejido cerebral. Es una dinámica permanente desde el momento de las primeras conexiones intraútero y el desarrollo a lo largo de toda nuestra existencia. Esa construcción tiene un proceso de elaboración integrado a nivel de la corteza prefrontal, donde las experiencias previas nos permiten anticiparnos a lo que puede suceder después, ya sean nuevas o sean ya conocidas y repetidas. Esa capacidad predictiva tiene dos planos. Uno que nosotros lo reconocemos, un plano consciente, pero tiene un plano que es inconsciente. Por ejemplo, cuando vos vas a cruzar un semáforo en rojo, 300 milisegundos antes de que vos seas consciente, vos ya pusiste en funcionamiento todo tu mecanismo motor para acelerar y adelantarte cuando cambia la luz. 300 milisegundos antes. Hay muchas actividades que nuestro cerebro las está elaborando antes de que nosotros tengamos percepción consciente. Realmente fascinante. Ahora, también hay otro punto donde sí nos diferenciamos de las otras especies animales. Tienen
capacidades de anticipación, sí. Los insectos pueden percibir cambios atmosféricos de las tormentas que se aproximan. Todo eso tiene una serie de señales que se traducen energéticamente y que determinan el comportamiento. Pero literalmente, predicción tiene que ver con el lenguaje oral, decirlo, hablarlo. Entonces nuestro lenguaje, que sí es el más desarrollado en relación a las otras especies, nosotros tenemos la capacidad de verbalizar y de decir y de planificar, junto con las otras funciones ejecutivas, lo que vamos a hacer, lo que vamos a planificar. Bueno, nuestra capacidad predictiva tiene además otro valor de la verbalización. Los animales se anticipan a otras cosas, no saben por qué, con algunos límites. Nosotros vamos más allá. ¿Por qué? Porque nuestra corteza prefrontal tiene capacidades más desarrolladas de la planificación, de la anticipación, de la agenda, de la resolución de problemas, del proyecto a seguir. Digamos, para tomar muchas de esas decisiones, tiene una estructura sobre lo ya aprendido. Y a partir de ahí es lo que decidimos. Y otro concepto que me gustaría también como para enganchar estas cuestiones son, si bien nuestra corteza cerebral es la más desarrollada, es la que tiene mayor cantidad de conexiones y de opciones, existe algo que en la historia de la humanidad se lo viene mencionando hasta el día de hoy. Seguimos hablando permanentemente de funciones cognitivas y del mundo emocional. Bueno, si bien eso tiene también una historia en el pensamiento humano a lo largo de las civilizaciones, la realidad es que cognición y emoción es una forma de dividirlo, de clasificarlo, de estudiarlo, didácticamente hablando, pero la verdad es que funcionalmente están totalmente integrados. No existe esa separación, voy a razonar todo y me voy a abstraer del impacto emocional, ni por el otro lado, emoción pura, así. No. Es un ida y vuelta permanente. ¿Por qué? Porque son las redes totalmente integradas. Es un concepto también que me parece muy interesante que hoy le demos una mirada. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas del mundo emocional, hablas de respuestas. Y las respuestas son respuestas aprendidas. Entonces no hay ninguna duda que eso ahí fue también un error histórico de Darwin de hablar de las emociones un poco heredadas, pero eso ya quedó en la historia. Las emociones son construcciones y las construcciones dependen de cada uno cómo lo vivió, lo evidenció, lo rechazó, lo aceptó, lo mejoró. ¿Por qué? Porque teníamos la dinámica de la plasticidad. Entonces, emociones y cogniciones están juntos, y dentro, cuando estudiamos las cogniciones, las capacidades, hay una que es la predictiva, que tiene valores también emocionales, porque cognición y emoción son la base ¿de qué? De comportamiento. ¿Cómo nos comportamos? Nos comportamos como podemos, como queremos, como nos sale, como lo aprendimos, y ahí entra el punto de vista ya de la neurofisiología. Cuando hablamos de esa prefrontal, permanentemente hay un juego, por así decirlo, de dos funciones. Uno es el sistema atencional y por otro lado el control inhibitorio. El control inhibitorio es una de las cualidades de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, junto con la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la planificación. Entonces, esa interacción de la corteza prefrontal, pero sobre todo sistema atencional, en algo que me interesa o no me interesa, control inhibitorio, sigo por el mismo camino o me freno y voy para otro lado. Es la base también del valor predictivo de nuestro cerebro. Si querés colaborar a que Cortex siga creciendo, un cafecito, un clic y seguinos en redes. La predicción, ¿se puede considerar que es una ventaja neuroevolutiva? Absolutamente cierto. Una de las bases fisiológicas del funcionamiento del tejido nervioso es precisamente el ahorro energético. El ahorro energético lo que permite es la supervivencia, absolutamente. Los mecanismos, las estrategias, están a todo nivel. Desde el punto de vista motor, cuanto más coordinado sea un movimiento, mejor va a ser el resultado. Si vos decís, estoy aprendiendo a esquiar en la nieve, vas a tener una sobrecarga, incluso cognitiva, y vas a tener una capacidad de fatiga mucho más rápida, vas optimizando
Entonces, una vez que vos mejorás el control postural, mejorás tu capacidad de reacciones emocionales frente al miedo de caerte o de lesionarte, hasta la capacidad cognitiva de que no estás mirando permanentemente la punta de las tablas a ver cómo están, sino empiezas a mirar hacia lo lejos del paisaje de la montaña. Bueno, todo ese proceso de adaptación, coordinación, optimización de los recursos musculares, metabólicos, endocrinos, la capacidad de todo lo que se implica, bueno, te termina transformando en una situación placentera. Bueno, todo eso tiene un desarrollo. Y el tema energético es uno de esos. Otra consideración, por ejemplo, lateralidad. ¿Por qué usamos una mano más que la otra? Bueno, es ahorro energético. Porque yo puedo usar las manos para el mismo gesto, levantar un vaso con una mano, con la otra, sí. Pero en una situación de emergencia, amenazante, sorpresiva e imprevista, yo voy a responder más rápido con una de las dos manos que la otra. Bueno, eso es ahorro energético. Esa es la esencia de por qué hay una preferencia de uso de un lado sobre el otro. Así como algunos mecanismos se ven afectados por algunas patologías, pienso por ejemplo en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, donde se afectan las memorias. Estimo que también puede haber problemas en mecanismos predictivos que puedan aparecer en distintos trastornos o alteraciones de percepción o emoción. ¿Hay alguna patología puntual que afecte la posibilidad de la persona de hacer predicciones? Sí, la predicción es una función cognitiva. Las enfermedades degenerativas y otras no degenerativas también, que pueden afectar los mecanismos cognitivos, también van a generar una falla predictiva, absolutamente. Digamos, causa-efecto. Es decir, hay patologías que afectan distintas áreas, distintas redes de nuestro cerebro, en particular vinculados a los sectores de la corteza prefrontal. Bueno, van a tener un impacto, porque, bueno, un ejemplo, bueno, las demencias. ¿Qué es una demencia? Bueno, una demencia es una alteración adquirida de nuestras capacidades mentales de mayor desarrollo. Incluye la memoria, incluye la capacidad atencional, incluye la capacidad de cálculo, afecta el lenguaje, y eso implícitamente también afecta la capacidad predictiva y también tiene un componente emocional en un estatus cuando la persona todavía tiene cierta conciencia de lo que le va pasando, porque eso es un desarrollo progresivo, no es tan brusco cuando hablamos de demencia. Tiene un impacto absoluto en la capacidad predictiva. Cortex Neurocast. Seguinos en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio de Cortex Neurocast. Ayúdanos a divulgar la ciencia del cerebro. Vamos a jugar a la filosofía. Percibimos el mundo como es y hasta qué punto como lo esperamos ver, pensando en esta capacidad que tiene el cerebro de predecir. Donde más me acerqué a estas cuestiones fue en un libro que se llama Filosofía de las Neurociencias. Conceptualmente creo que a medida que cuanto más recursos tenemos del conocimiento, menos cuestiones filosóficas van quedando. Si bien la filosofía ha sido la base de nuestra capacidad perceptiva, insisto con la palabra percepción, bueno, es precisamente un logro que tenemos, y acá tomo una referencia de Yuval Harari. Bueno, que una de las cosas muy interesantes que él plantea en el desarrollo de nuestra capacidad humana es juntar 30.000 chimpancés en un estadio y que se queden quietos y que escuchen a uno de ellos hablar es algo totalmente imposible. Pero sin embargo logramos, el Homo sapiens, juntar 30.000 individuos en un estadio que escuchen a uno que les va a decir lo que, bueno, esa capacidad de creatividad, bueno, es una de las posibilidades que nos dio evolutivamente, para bien y para mal, de la capacidad humana, de la creatividad y la imaginación, y esto lo llevamos a todo. El dinero es un invento, inventamos y le dimos un valor, y los valores éticos y morales para desarrollarnos en cada etapa de la historia, nosotros impusimos esas normas, las creamos. Las religiones, con todo lo que se implica, no es única, tiene figuras, tiene símbolos, tiene muchas representaciones, pero también sigue siendo una característica de la creación humana.
Y cuanto más conocemos y más avanzamos en la ciencia, menos misterio. Bueno, ese es nuestro transcurrir. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es la gran pregunta que no la tenemos nosotros. Para ir redondeando, enganchamos la capacidad predictiva con hoy este nuevo desafío ya planteado, que está y que no se va, que cambió y seguirá cambiando en nuestro curso evolutivo, que es la inteligencia artificial. Herramientas de un sistema informático, no tiene nada que ver con la biología, a pesar de que la estructura cerebral fue la base de inspiración de las redes neuronales como inspiración, pero no es la emulación. A pesar de que hay muchas cosas, es un tema gigante, pero a lo que voy es, de los distintos dispositivos en las distintas actividades que ofrece el mundo de la inteligencia artificial, el grupo vinculado a desarrolladores del lenguaje, y en particular los sistemas de búsqueda con los chatbots. Bueno, el chatbot lo que utiliza es una gran base de datos, una base gigante de datos, y que le da el valor predictivo a la respuesta. Y yo te digo, durante la noche los gatos van caminando y se suben al punto suspensivo. Y vos me vas a decir, ¿a dónde se suben los gatos a la noche? Techo. Al techo. Bueno, ¿por qué? Porque vos tenés asociado esa situación donde el comportamiento de este tipo de felino lo hace en forma rutinaria en determinado momento del día, en determinado espacio, si es que existe un techo o algún lugar de superficie. Bueno, esa capacidad predictiva es lo mismo que aparece en el lenguaje. A medida que nosotros escribimos y hacemos una pregunta en una búsqueda, aparece la asociación de palabra, de significado, para darle la continuidad de forma maravillosa, fascinante, ultra rápida, pero que también tiene sus sesgos, también tiene sus errores. Pero es una capacidad predictiva lo que usa la inteligencia artificial. Ahora, uno de los grandes desafíos es, de todo lo que nosotros estamos viviendo, absorbiendo, aprendiendo en el día a día con todo este nuevo mundo, es, bueno, el límite entre lo que es real y lo que es ficticio. Y ahí viene, bueno, el gran punto de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y eso se traduce en el pensamiento crítico. Pensamiento crítico, la capacidad de abstracción, bueno, es el gran desafío cognitivo de hoy. Charla para otro momento, ese claramente. Pero la esencia es predictiva. Entonces, esa predicción de los sistemas de inteligencia artificial, de los chatbots, bueno, tienen la base de lo que es la función neurológica esencial. Cortex Neurocast. Dale me gusta, compartí y suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar al día con cada episodio. Cuando nos referimos a la integración del humano con la inteligencia artificial, según su visión, ¿vamos a un futuro de potenciación cognitiva del ser humano con este accesorio que sería la inteligencia artificial, o a una pérdida de nuestra condición humana tal como la conocemos? Son preguntas extremadamente complejas. Las tecnologías tienen el lado bueno y el lado malo, depende de los intereses, depende de las aplicaciones, depende de la accesibilidad, pero comportamentalmente no hay ninguna duda que la tecnología nos va marcando, porque el cerebro humano recibe lo que se llama la influencia del determinismo social. Dicho en otras palabras, el cerebro del chimpancé, que es el que tenemos mucho más aproximado evolutivamente, el cual nos diferencia solamente el 4% del genoma, en la construcción del desarrollo del recién nacido, bueno, tiene lo que se llama el determinismo genético. En poco tiempo el chimpancé logra llegar a la adultez neuronal, cosa que el ser humano tarda mucho más tiempo. La sociedad, la tecnología, la cultura, tecnología, cultura, socialización, todo eso tiene un impacto de la tecnología a lo largo de las décadas. ¿Cómo nos impactó la televisión? ¿Cómo nos impactó Internet?
cómo nos impactó el teléfono celular y cómo nos está impactando la inteligencia artificial. Y lo que hemos visto fue que la tecnología nos ha condicionado la forma de relacionarlo, la forma de interpretar, a pesar de tener características propias de cada generación, pero conceptualmente este ejercicio de mirar hacia el futuro, el lado bueno tiene muchas ventajas, sí, por supuesto que sí, son indudables, pero del lado malo creo que hay amenazas muy importantes donde tenemos lo que se llama la fatiga o el debilitamiento cognitivo. Como usamos menos para hacer análisis de muchas cosas, basándonos en tecnología de la información, eso nos juega en contra. Sigue siendo mejor escribir a mano, sigue siendo mejor leer un libro, pero la tecnología nos va llevando a otro lado. Entonces, la predicción en términos de probabilidad estadística es que muchas cosas pueden seguir empeorando en cuanto a nuestro rendimiento cognitivo, y eso se transforma en una amenaza. Ahora, si uno lo evalúa desde un punto de vista especulativo, las tecnologías de alto impacto en la historia de la humanidad insumen tiempo. Para que la televisión sea popular, se desarrolle en todo el planeta, llevó varios años. Internet llevó varios años, pero desde noviembre 2022, cuando se largan al mercado en forma accesible y gratuita estas plataformas de búsqueda de grandes volúmenes de información, entre noviembre y abril el número de usuarios se elevó a 100 millones. Es decir, en cada vez menos tiempo hay cada vez más gente involucrada en estas cuestiones de las redes sociales, la información que recibimos. Entonces hay una pregunta política. ¿Por qué las grandes compañías liberaron estas plataformas para los usuarios del mundo entero, que si bien lo venimos teniendo, porque todos vivimos en nuestro mundo hiperconectado, influencias que a veces las conocemos o no, y yo busco información sobre un modelo de zapatillas y empiezo a recibir información específica. El famoso algoritmo. Eso se resume en otro concepto que me dejo para desarrollarlo, se llama tecnoantropología. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, las cosas buenas y las malas. Y me parece que predominan las malas. Y me remonto a otro, ya lo mencioné, esta charla, Yuval Harari, dice: el invento de estas tecnologías de inteligencia artificial y distintos matices es el primer invento del ser humano que no va a poder controlarlo ni va a poder manejarlo, que le va a jugar en contra. Las tecnologías anteriores las pudo dominar, las pudo controlarse, pero él piensa que esta tecnología es la primera que nos va a jugar en contra. Interacción hombre-máquina, neurona con estas interfaces. Hay una discusión muy interesante, te la dejo, pero no, es para desarrollar y charlar otro día. La naturaleza está compuesta por la misma estructura bioquímica, básicamente carbono más hidrógeno más oxígeno más nitrógeno. Los sistemas de alta tecnología tienen un sustrato sobre otra estructura química que es el silicio, y una estructura basada en silicio va a hacer y ejecutar el programa que tiene y no va a modificarse de lo que ya ha sido diseñado. En cambio, los programas desarrollados en nuestros algoritmos sobre carbono podemos tener modificaciones. Entonces, hay máquinas que van a hacer lo que se les pida y no van a tener ningún tipo de interacción ni de problema, ni sociales, ni políticos, ni económicos, también con un efecto que puede ser devastador. Entonces, es confrontación del carbono contra el silicio. Doc, muchísimas gracias. Dios a vos. Ayúdanos a divulgar la ciencia del cerebro. Un clic, compartir y una recomendación en tus redes sociales. Llegamos al final de este primer episodio. Hoy recorrimos junto al Dr. Alfredo Hernández los ciclos de percepción-acción, la capacidad predictiva del cerebro y también algunas preguntas de fondo sobre ciencia, filosofía y el impacto de la inteligencia artificial en nuestras conductas. A él entonces nuestro agradecimiento por inaugurar esta nueva etapa de Cortex Neurocast. Si este episodio te resultó valioso, seguinos en YouTube, Spotify y nuestras redes sociales para no perderte la información que compartimos y nuestros próximos episodios. Y si querés ayudar a que Cortex Neurocast siga creciendo, podés colaborar invitándonos un cafecito. Podés hacer una pequeña contribución y de esa manera ayudarnos a difundir la ciencia del cerebro.
Y ahora sí, lo que viene es otro de los temas apasionantes de las neurociencias. Ya hablamos en este episodio de nosotros como individuos. Ahora nos toca entender cómo nos vinculamos con los otros. Por eso, en el próximo episodio vamos a hablar de neuronas espejo y empatía. Suscríbete para no perdértelo. No digas que no te avisamos.